Apple ha lanzado la segunda beta de iOS 18.4 con muchos cambios y nuevas funciones, y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. Comencemos hablando de lo nuevo que trajo esta segunda beta de iOS 18.4, y para eso tengo que traer mi iPhone 15 Pro porque ahora hay una nueva función para tu teléfono si es que lo tienes, porque ahora cuando vayas ahora a la parte de configuración y a la parte del botón de acción, Apple ha traído la función que anteriormente era exclusiva del iPhone 16e para que ahora puedas utilizar el botón de acción para activar la función de inteligencia visual. Veamos entonces cómo es que funciona esta inteligencia visual en el iPhone 15 Pro. Dejo aquí apretado el botón de acción y te da este mensaje de bienvenida para comenzar a utilizar el servicio, de que obviamente puedes utilizar la cámara para aprender mucho más de lo que está pasando a tu alrededor. Y vamos ahora aquí a escanear estos AirPods. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona esto. Y como puedes ver aquí ya tomó la foto, una foto un poquito mala, pero simplemente para que veas, y le puedo preguntar a ChatGPT para que entonces pueda utilizar el poder de la inteligencia artificial para poder aprender más sobre esto que estoy viendo. Un detalle importante es que puedes utilizar esto para mascotas como también plantas, para recibir información directamente sobre eso que estás viendo. Y como dice aquí, estos son audífonos inalámbricos conocidos por su diseño compacto, y aquí le puedo hacer preguntas de seguimiento. Veamos un ejemplo. Y aquí le he preguntado cuándo salieron los AirPods Pro 2 y le estoy haciendo una pregunta de seguimiento a esa primera imagen o esa primera respuesta que me dio, y aquí me está dando la fecha de cuándo fue que se lanzaron estos audífonos. Sin embargo, además de poder utilizar ChatGPT, vamos aquí a tomar otra foto para que veamos otro ejemplo. Puedes utilizar también el botoncito a la derecha, que sería la parte de buscar, y aquí estará enviando esa foto directamente a Google para poder hacer alguna búsqueda utilizando lo que está viendo. Y aquí puedes ver las imágenes de los AirPods, así que sin duda alguna, hasta sale un video mío, inclusive sale un video mío, no sé si lo lograron ver, así que sin duda alguna tiene una excelente alternativa esta función. Apple parece que en esta segunda beta mejoró un poquito más la animación de cuando activas ChatGPT utilizando Siri para poder pedirle que te cree una imagen o pedirle información más compleja. Veamos cómo se ve esta nueva animación. Oye ChatGPT, ¿puedes crear una imagen de un perrito bailando en la playa con un sombrero de cumpleaños? Y como puedes ver, creo que está animando un poquito más rosado, etcétera, los colores de Apple Intelligence alrededor de ChatGPT, y también como que late un poquito más esa animación. Así que creo que sin duda alguna aquí hay un cambio en cómo se ve este sistema de ChatGPT con Siri. En esta segunda beta, Apple añadió nuevos atajos para poder activar las funciones de Apple Intelligence directamente desde el centro de control, o también desde el botón de acción, o incluso también desde la pantalla de bloqueo. Vamos aquí a verlo en el control, en el centro de control. Vamos ahora a comenzar a añadir diferentes atajos. Vamos ahora a comenzar a mostrarte cómo se ven estos atajos para que puedas ver cómo se funcionan. Vamos a darle aquí agregar uno y vamos a buscar Siri, y como puedes ver, Apple ha añadido algunas opciones más como la parte de inteligencia visual para que lo puedas activar desde el centro de control o desde la pantalla de bloqueo, como también acceso a poder hablar directamente con Siri. Ya habíamos visto anteriormente el de escribirle a Siri como un atajo, pero ahora tenemos un botoncito para poder hablarle directamente a este asistente virtual. Obviamente estos accesos los puedes hacer más grandes, prácticamente como un cuadradito así, para que puedas llenar un poco más cómo se ve el centro de control. Y aquí yo añadí tres alternativas para que puedas ver cómo se ven las tres opciones cuando entonces las tienes añadidas al centro de control. Lo otro que Apple añadió en esta segunda beta era algo que se había filtrado en el código de la primera beta, y es que ahora tenemos la alternativa de nuevos 7 emojis, así como se había filtrado. Tenemos uno como con unas bolsas en los ojos significando que estás cansado, uno de una joya dactilar, uno como de una mancha de algún líquido. Tenemos también la pala, un árbol sin hojas, jengibre y también remolacha. Así que si te gustan estos vegetales, pues los tienes acceso aquí directamente con emoji. Pero yo creo que el éxito de los emojis de esta nueva versión será este de los ojos cansados. Creo que se va a hacer bastante popular. Aunque ahora mismo yo no tengo un Apple Vision Pro, para las personas que tienen este visor de Apple y descarguen esta segunda beta, pues Apple ha añadido finalmente la aplicación que se había anunciado hace ya unas semanas, luego del lanzamiento de esta primera beta de iOS 18.4. Y aquí puedes ver que la aplicación te permitirá saber más de tu visor, añadir por ejemplo aplicaciones directamente desde tu teléfono a tu Apple Vision Pro. También vas a poder descubrir contenido como las películas que Apple hace, que son como contenido súper inmersivo, etcétera. Vas a poder ver esa información, como también información de tu Apple Vision Pro, como la versión del sistema operativo, el modelo, el número de serie, y algunos tips para poder comenzar a utilizar este visor de parte de Apple. Así que sin duda alguna, si tienes este visor de Apple, vas a querer tener esta segunda beta o esperar a que llegue iOS 18.4 para poder manejar tu visor de una manera mucho más fácil, así como
como también sucede con el Apple Watch. En la primera beta de iOS 18.4, Apple trajo la función de poder tener un sistema de priorizar las notificaciones que recibas, y ahora ha añadido una función de poder entonces seleccionar cuáles aplicaciones quieres que sean partícipes de este modelo que utiliza la inteligencia artificial para poder darle prioridad a las diferentes notificaciones y que te aparezcan arriba y que sean bastante notables. Así que si no quieres que alguna aplicación no entre en ese sistema, ahora en esta segunda beta Apple ha añadido esta función, así que esto será sin duda alguna una excelente alternativa para darte más control de cómo es que funciona esta parte de darle prioridad a las notificaciones. Un detalle que se ha encontrado en esta segunda beta es que si por ejemplo pausas la descarga de alguna actualización directamente de la pantalla de inicio, cuando vuelvas otra vez a la aplicación del App Store para poder ver las actualizaciones que están disponibles, te estará apareciendo este botoncito de reanudar o de volver a comenzar esa actualización para que lo puedas también controlar directamente de la aplicación del App Store. Luego de contarte todo lo nuevo que trajo esta segunda beta, hablemos ahora de las otras cosas que se me quedaron en mis dos videos que hice de iOS 18.4 beta 1, demostrando que esta actualización sin duda alguna estará trayendo muchos cambios. Y es que cuando vas aquí a la parte de aplicaciones, ahora en la parte de aplicaciones predeterminadas, Apple ha añadido la opción de poder añadir una aplicación predeterminada para el sistema de traducción. Obviamente esto necesita que se abra un poco más y seguramente cuando llegue iOS 18.4 en abril estaremos viendo más información sobre cómo es que funcionará esto, pero en teoría se supone que aquí tengamos más alternativas para escoger otra aplicación para poder traducir lo que queramos en nuestro dispositivo. Apple también añadirá en iOS 18.4 la opción de poder añadir dos nuevos widgets para la aplicación de podcast, así que si eres una persona que utiliza la aplicación de podcast de Apple, Apple ha añadido uno enfocado en la biblioteca para que puedas ver algunos de los episodios que no has escuchado, etcétera, como también otro más enfocado en los diferentes programas a los que te has suscrito, así que sin duda alguna tienes más alternativas de poder utilizar widgets en esta versión de iOS 18.4. Para aquellas personas que utilicen CarPlay en iOS 18.4, si tu carro tiene una pantalla bastante grande, ahora vas a poder añadir hasta 3 filas de iconos para que tengas más alternativas de poder ver más contenido en esta pantalla a la hora de estar manejando. La aplicación de fotos traerá dos nuevas funciones en iOS 18.4, y es que cuando estés viendo aquí los álbumes, cuando aprietes el botón de menú, ahora tienes más alternativas para poder personalizar cómo se ven estos álbumes. Puedes aquí seleccionar la foto principal para que puedas ver esa foto un poquito más grande. También puedes cambiarlo por orden de fecha o modificación, por orden de nombre o un orden personalizado. En fin, ahora tienes muchas más opciones, como también un filtro. Así que en ese sentido la aplicación de fotos Apple sigue dándole un poco más de cariño, aunque obviamente yo sé que hay muchas personas que todavía detestan este nuevo rediseño. En busca de darte más opciones de privacidad y seguridad, ahora en la aplicación de fotos, cuando vas a la configuración, Apple ha añadido un botoncito para poder apagar la parte de mostrar lo visto y compartido recientemente, para que entonces esa alternativa en las utilidades que hay en la aplicación de fotos pues no aparezca, para que nadie pueda ver, por ejemplo, si agarras tu teléfono, cuáles son las fotos que has visto recientemente y que has compartido también hace muy poco tiempo. En iOS 18.4 también estará llegando el soporte para poder añadir aspiradoras inteligentes al sistema de casa inteligente de Apple, para que las puedas activar o desactivar directamente desde aquí, aunque obviamente dependerá de cuál aspiradora inteligente tengas en tu casa, y seguramente tendrá que ser una de las más recientes y más costosas para que seguramente se integre a este sistema de Apple. Y por último, otra cosa que se encontró en la primera beta de iOS 18.4 es que cuando vayas a configurar un teléfono por primera vez y lo vayas a configurar para, por ejemplo, tu hijo o tal vez quizás tus padres, ahora estarás viendo un mensaje que te estará preguntando cuál es la edad de la persona a la cual estás configurando el teléfono, para que entonces eso determine cuáles serán los permisos y también la seguridad que se estará estableciendo para ese teléfono dependiendo de la edad que escojas. Luego de contarte eso, ¿cuándo estaremos viendo el lanzamiento de iOS 18.4? Apple ya ha mencionado que estará llegando en algún momento a principios de abril, así que seguramente todavía faltan quizás 2 betas más o quizás hasta 3 betas más para poder ver el lanzamiento de iOS 18.4 a principios de abril. Yo me imaginaría que estaremos viéndolo quizás más como a mediados de abril, no tanto por la mitad, así que ya veremos qué estará pasando. Así que sigue pendiente a este canal para que no te pierdas un próximo video de todo lo que sabemos de iOS 18.4. Y con ese último detalle te he contado todo lo que he encontrado hasta ahora en esta segunda beta de iOS 18.4. Obviamente durante los próximos días estaremos descubriendo más cosas, así que mantente pendiente a nuestras redes sociales como también a este canal para que no te pierdas un video completo una vez salga la tercera beta y obviamente la versión final de iOS 18.4.
Ahora que hemos llegado al final, déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios en esta segunda beta, cuál de todas estas funciones ya quieres tener en tu iPhone, déjamelo saber acá abajo. Gracias por ver, si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.